todos, muy buenas y bienvenidos un podcast más a Nueva York. Y bien, bueno, estamos ahora en el momento en el que estoy grabando este podcast, pues ya terminando, estamos en el sábado en que termina la Semana Santa y aquí en Nueva York y en general también en Estados Unidos también, a pesar de que no sea una semana con días de vacaciones propiamente dicho, sí, pues los chavales en los colegios tienen pues días libres, aparte pues también de las celebraciones religiosas que haya. Entonces, bueno, pues la gente también se toma algunos días libres. Y eso aquí en Nueva York se nota en un aumento de afluencia, tanto de gente de los propios Estados Unidos que se decida visitar Nueva York, como gente venida de otras latitudes y lugares del mundo pues a visitar esta ciudad. Bueno, pero ya aparte de eso, de esta introducción, vamos al tema de hoy. Y es que yo soy consciente de que a veces soy bastante repetitivo en algunos de los conceptos de los que hablo en el podcast. Pero bueno, ya sabéis, este es un podcast en el que trato de explicaros temas cotidianos, históricos, de funcionamiento de esta ciudad, un poco más allá de los tópicos que podéis leer en web, sobre todo blogs más enfocados al turismo. Bueno, el hecho, una de las cosas que hablo muchas veces es el hecho de cómo Nueva York pasó de ser una ciudad insegura, constreñida por el crimen, la delincuencia común, la inseguridad y también la suciedad, por qué no decirlo, a una ciudad que es hoy relativamente segura y tranquila, por la que puedes transitar, siempre digo, relativamente sin miedo, ¿no? Siempre, por supuesto, manteniendo los ojos bien abiertos, ¿no? Y que en este sentido es comparable en cuanto a seguridad ciudadana a cualquier ciudad europea, ¿no? Y bueno, no conozco otras latitudes del mundo, salvo el caso de Japón, con el que en ningún caso ninguna ciudad del mundo se puede comparar en este sentido, ¿no? En el de la seguridad ciudadana. Y en muchos casos es más segura, yo incluso que a algunas de otras ciudades europeas que yo conozca. Eso, para quien no haya estado nunca por aquí, puede chocarle, y más con los antecedentes históricos recientes. Por supuesto, en este podcast vamos a hablar de la denominada delincuencia común, la que afecta a la mayor parte de la ciudadanía en su día a día. Por supuesto, el ponerte a ver cualquier noche un informativo de tipo local o nacional te va a dejar, por supuesto, en las páginas de sucesos, hechos como pues homicidios que están relacionados con tráfico de drogas, violencia doméstica, posesión ilegal de armas o incluso, desgraciadamente también, las amenazas terroristas globales que hoy por hoy, bueno, pues afectan por igual a todos los lugares del planeta, como por desgracia pudimos experimentar y sufrir el año pasado en numerosas ciudades de todo el mundo, ¿no? Es algo de lo que nadie, desgraciadamente, escapa hoy en día. Bueno, pero vamos al remontarnos a esos años, entre comillas, salvajes, aquí en esta ciudad, llamarlos de alguna manera los años oscuros. Realmente estamos hablando prácticamente de hace 20 o 25 años atrás, ¿no? Lo que sería la penúltima, casi penúltima y última década del siglo XX. No hace tanto realmente, pero vamos a intentar un poco ver cómo se produjo ese cambio en este caso a mejor, y vamos a ver un poco, ver posibles causas. Yo aquí no voy a tratar de daros la respuesta mágica, ni siquiera
ni siquiera mi opinión, ¿no? Ya que creo que ni estoy capacitado para hacerlo mediante una opinión medianamente formada y fundamentada, y tampoco creo que haya una respuesta única a este proceso, ¿no? Es algo que se ha debatido mucho entre sesudos expertos en la materia, en la sociología, la criminología, y siempre ha habido desacuerdo entre ellos. Yo me voy a limitar a exponer distintas opiniones y corrientes que han descrito el fenómeno y han tratado de explicarlo y darle sentido en años recientes. Bien, como bien os decía antes, en aquellas décadas, los 70, los 80, las calles, no solo de los outer boroughs, como puede ser el Bronx, Queens, Brooklyn, sino calles y avenidas del propio Manhattan, el propio Midtown de Manhattan, estaban plagadas de robos, traficantes de droga, robos de coches, ¿no? Es esa imagen que yo también en mi infancia la recuerdo, la famosa pegatina que se ponía por aquí en el coche avisando de que no había radio dentro, ¿no? Y muchos de vosotros que recordaréis a vuestros padres sacando del coche la radio del coche, ¿no? Del hueco en el salpicadero del coche, ¿no? Incluso las radios ya venían con un asa, ¿no? Para facilitar esa tarea. Bueno, pues eso era un poco el panorama, ¿no? Lugares que hoy en día nos parecen pues un oasis urbano, ¿no? Que son ideales para relajarse un rato dentro de la propia ciudad, como puede ser el Bryant Park, que está justo al lado de la New York Public Library, o Washington Square, donde hoy vamos y pasamos tardes de verano escuchando música, leyendo o simplemente tomando el aire. Eran auténticos mercados o supermercados de droga, donde los traficantes y la policía eran los visitantes más habituales. Otro ejemplo, el Madison Square Park. Igual, era uno de los enclaves, bueno, es hoy en día uno de los enclaves más bonitos y atractivos de Manhattan, por aquel entonces era un sitio muy poco recomendable. ¿Qué decir de la propia Grand Central Terminal? Lo mismo, un sitio poco recomendable, poco agradable por el que circular, con pues todo tipo de peligros para tu seguridad personal. Y ya del metro ya no os quiero ni contar, que sí que os contaré porque merece también un capítulo aparte, ¿no? En este podcast de pues un poco cómo fue el cambio en la tendencia en la seguridad ciudadana aquí. Otros sitios también, la estación de autobuses, Port Authority Terminal, que incluso hoy en día es uno de los puntos que a mí menos me gustan para transitar, ¿no? Y pues podéis imaginar que era por aquel entonces. Bueno, las causas de este estado a que llegó la seguridad ciudadana aquí, ¿no? Que fue algo que era Vox Populi, ¿no? Y que forjó esa imagen un tanto pues eso de Nueva York como ciudad peligrosa, pues eran muchas, ¿no? Siempre lo digo, los expertos apuntan principalmente como el deterioro económico de una ciudad prácticamente en la bancarrota, ¿no? Algo, pues como os digo, que siempre menciono mucho en el podcast. Y la famosa frase, ¿no? del presidente Gerald Ford, que hablábamos en el podcast sobre el gran apagón, ¿no? De Drop Dead, ¿no? Que la portada esa del periódico en que conminaba a Nueva York que se declarase muerta, ¿no? Bueno, este grave estado de inseguridad ciudadana se tradujo en unos niveles de miedo, evidentemente, por parte de la población, que llevó, según un estudio publicado en 1985 por el Comité de Seguridad Ciudadana de la ciudad, en que el uso del metro había disminuido radicalmente por el miedo de los usuarios
a la delincuencia por parte de bandas que campaban a sus anchas y, bueno, lunáticos que sembraban el pánico. Esto también conecta con un tema en el que quizá hablaremos algún día, ¿no? De esa especie de movimiento ciudadano, ¿no? Fueron los Guardian Angel, los ángeles guardianes, esa especie de patrullas ciudadanas con boina, que llevaba una especie de boina de color Burdeos, color vino tinto, color Burdeos, del que habrá que hablar un poco en este podcast algún día. Bueno, el tema este de pues la reticencia a la ciudadanía de utilizar el metro contrasta con la tendencia actual, ¿no? Pues por significar ese cambio, ¿no? Una tendencia donde la demanda de uso del metro se ha disparado, pues por una parte por el significativo aumento de población que ha tenido Nueva York hasta alcanzar en el último censo los 8.400.000 habitantes, y por otro lado la confianza con que los usuarios lo hacen, ¿no? Otro tema distinto serían los problemas que tiene la red de metro derivados de su antigüedad, ¿no? Es algo que desespera a la gente y que, bueno, pues lleva a problemas, ¿no? Obras de modernización que se están haciendo que también provocan molestias a los usuarios, y también los daños producidos hace unos años por la supertormenta Sandy, que, bueno, afectó bastante a la red y que hace que hoy en día tengan que acometerse obras de cierto calado. Por reflejar un poco lo que pasaba en esas décadas finales, los 70, 80, y sin ser un reflejo 100% de la realidad siempre, ¿no? Pero sí una especie de, bueno, guía, ¿no? Para ver por dónde se mueve la sociedad. El cine se hace eco de lo que ocurría, ¿no? En ese momento determinado. Y es que quién no se acuerda de ese género de los 80, de las bandas callejeras como los Guerreros del Bronx, algo con el que la tendencia actual, ¿no? De regodearse en la nostalgia, ¿no? Por esos géneros que poblaron la infancia de los que, bueno, por aquel entonces éramos niños, ¿no? Ese género y ese subgénero también de películas, no me acuerdo ahora de ningún título, pero ese género en que en un instituto que está lleno de delincuentes juveniles que hacen y deshacen a sus anchas, y que en un momento dado llega un director nuevo que tiene que ponerse ahí duro y meter en cintura a todo el alumnado rebelde, muchas veces con métodos bastante expeditivos, ¿no? Pues bueno, ese era un poco el ambiente. ¿Qué vamos a explicar también del estado, pues de que se da todo la ciudad y sus infraestructuras, ¿no? Os decía antes de lugares que eran poco recomendables por entonces, y pues también barrios, ¿no? Sitios en los que hoy vas a hacer compras o a cenar o simplemente sentarte en un banco a ver la vida pasar, como el East Village, pues con toda su vida cultural y artística, Greenwich Village, el Soho, sitios hoy pues un poco, decirlo, con todo ese comercio de lujo en muchos casos, pues eran, y esto dicho por sus propios moradores o habitantes, auténticos vertederos. Y aquí os remito al podcast que hice hace unos meses hablando sobre la historia del Soho. Pero volviendo al tema concreto del metro, pues su estado de conservación, ¿quién no evoca esas imágenes, ¿no? Que nos traía al cine, donde era difícil ver un vagón de metro que no tuviese 1 centímetro cuadrado de su superficie sin pintadas, ¿no? Esto era misión cuasi imposible, en contraste con lo que nos encontramos hoy en día, cuando lo difícil realmente es encontrarte una pintada
en el metro. En general, en muchos sitios de la ciudad, ¿no? Sí que las vas a ver, ¿no? En edificios, en medianerías, en zonas así más abandonadas, también en las autopistas, bajo puentes, pero en el metro realmente hay que buscarlo. Esto, bueno, obedece a unas causas y a unos procesos que vamos a ver a continuación, ¿no? El caso es que, bueno, esta inseguridad ciudadana y este aparente caos, ¿no?, que había en tanto la ciudad como en el metro, de manera pues, sorprendente para muchos, empezó a decaer en la década iniciada en 1990. Realmente hay que decir que este descenso no fue exclusivo de Nueva York, ¿no?, sino que también se produjo en otras ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Chicago, pero lo destacable es que en ninguna de ellas se produjo de una forma tan acusada. Y aquí es cuando vamos a ver un poco, pues bueno, vamos a ver un poco qué nos cuentan los expertos, los sociólogos sobre las razones, ¿no?, y los debates que se establecieron para explicarlo. Ha habido pues, muchos estudios realizados, ya os digo, sociólogos, criminólogos, intentan explicar este acusado descenso en los niveles de delincuencia en las calles. Muchos apuntan razones relacionadas con la demografía, pero sobre todo lo que se apunta como una de las mayores causas es la mejora en la situación económica en los años 90, ¿no? Con un descenso del desempleo, un aumento de los ingresos que bueno hace que fuese uno de los factores. También apuntan como el cambio en el tipo de las drogas más generalizadas. Aquí seguramente bueno, tendríamos que ver un poco el fenómeno del crack y ver pues el cambio al consumo de otro tipo de drogas, pero no creo que este sea el podcast más adecuado para hablar de esos temas, y si lo hacemos habría que hacerlo de una manera más especializada. Pero bueno, en todo caso, ninguna de estas causas han logrado explicar todo el fenómeno, lo dicen otros estudiosos del problema. Pero bueno, aquí vamos a ver dos factores que con el paso de los años han ido tomando cuerpo como las dos principales razones pues con más fuerza, ¿no?, para iniciar este cambio en la tendencia y la recuperación de unos niveles por lo menos aceptables de seguridad ciudadana que nos han llevado pues a donde estamos hoy, ¿no? Pues que evidentemente hay problemas sociales como en todas partes, pero bueno, pues que hace que puedas vivir de una manera medianamente tranquila. Dos puntos que aquí se manejan en este tipo de temas, ¿no? El primero de ellos es el concepto de Quality of Life Policing por parte del Departamento de Policía y que está relacionado con la teoría de la que muchos habréis hablado, de la teoría de las ventanas rotas y la tolerancia cero hacia las conductas incívicas y de deterioro de la convivencia. La segunda sería la descentralización de la monitorización de la actuación policial y la asignación de responsabilidad directa de los distintos comisarios de las distintas comisarías de la ciudad sobre los resultados, lo que es un sistema que se vino a llamar CompStat, pues que era un sistema de información y estadísticas y descentralización de la cadena de decisiones y mando del Departamento de Policía, combinado con el uso de un sistema informático llamado, pues como digo, CompStat. Vamos a ver un poco a qué se refiere cada uno de estos conceptos. El primero, el de Quality of Life Policing, pues que se traduciría como el de vigilancia
de las faltas menores y las conductas incívicas en los barrios, ¿no? Bueno, los antecedentes de esto sería un programa, la llamada Operación Crossroads, que la NYPD, el Departamento de Policía, inició a finales de los 70 en Times Square, en la zona de Times Square, que, bueno, si habéis visto o estáis viendo una serie que se llama The Deuce, creo que se llama, pues relata un poco el ambiente, cómo era Times Square por aquellas, ¿no? El tipo de establecimientos de entretenimiento que había, que no era precisamente teatros con musicales de Disney, ¿no? Bueno, pues este programa trató de, pues eso, centrarse en delitos menores en la zona de Times Square. Pues trataban de poner un poco coto a esa delincuencia que era visible, ¿no? Tuvo un cierto éxito inicialmente, pero finalmente se vio que no iba a arreglar el problema global y la operación se abandonó y se volvió a las prácticas iniciales. Pero el problema acuciante y quizá que afectaba más al común era el problema del metro, ¿no? Aparte de la inseguridad, la sensación de inseguridad que daba debido a la imagen que daban los vagones del metro llenos de graffiti, ¿no? Vagones, estaciones, como os digo, algo muy difícil que ver. Y aquí es cuando vuelvo a lo que mencionaba de la Broken Windows Theory, la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Es una teoría que, bueno, elaboraron dos académicos, James Q. Wilson y George Kelling, en 1992, bueno, pues que usaban ventanas rotas como la metáfora, pues el desorden en los barrios, ¿no? El desorden y el incivismo en los barrios, ¿no? Su teoría asociaba, pues, estos pequeños delitos con pues la aparición posterior de delitos de mayor seriedad, ¿no? Por decirlo de una manera explicada muy básica, ¿no? La teoría es que si en un edificio que está abandonado hay una ventana rota, pues la gente lo primero que va a hacer es seguir rompiendo ventanas porque cree que eso es aceptable. Mientras que si esa ventana rota se arregla pronto, pues nadie va a seguir rompiendo ventanas, por lo que ese edificio ya no va a parecer tener ese estado de abandono. Bueno, esta teoría ha sido fuente de debates dentro, pues, de las ciencias sociales, bueno, del ambiente político, ¿no? En muchos casos, pues esta manera de aplicar esta teoría, ¿no? Pues que supone que la policía tenga tolerancia cero hacia quien pille, pues haciendo un delito menor como este, ¿no? Puede ser rompiendo una papelera, rompiendo una ventana, colándose en el metro. Pues eso, por un lado, plantea a veces problemas relacionados con los derechos civiles, ¿no? Porque muchas veces pues la consecuencia de esto es la estrategia policial llamada stop and frisk, que es detener y cachear, ¿no? Pues eso ha provocado problemas relacionados con, yo como os digo, los derechos civiles, porque muchas veces y no digo que no sea verdad, porque lo es, muchas veces lleva a que son ciertos perfiles étnicos y raciales los que sufren con más frecuencia estas políticas de detención y cacheo. Bueno, volviendo al tema del metro, que supongo que por su relación con el mundo del cine y las series, pues es algo interesante, ¿no? El graffiti en el metro era la carta de presentación de Nueva York en la cultura popular de los 70 y 80.
No voy a entrar tampoco en la relación del graffiti con la cultura popular, del hip hop y todo eso, ¿no? Eso, bueno, no es muy debatible, ¿no? Realmente yo no creo que fuera tan romántico como nos lo han mostrado algunas veces, sobre todo en series recientes que de Netflix, sino realmente era un asunto más relacionado en su mayoría con bandas y delincuencia juvenil. Pero vamos a ver un poco cómo nos cuentan cómo se erradicó el graffiti, por lo menos de manera significativa de la red, ¿no? Y antes de nada, y para escuchar un poco lo que yo os voy a contar, pero de una manera pues bien elaborada, ¿no? En uno de los podcasts, siempre lo recomiendo aquí, mi podcast favorito, ¿no? en lengua inglesa, que es 99% Invisible, un episodio llamado Clean Trains. Dejaré el enlace a este episodio de ese podcast en las notas de este podcast cuando se publique. Bueno, pues vamos a ver un poco los primeros intentos de erradicación de este graffiti masivo del metro, ¿no? John Lindsay, que era alcalde en la mitad de los 70, pues lo primero que hizo fue convertir el graffiti de una falta leve a un delito perseguible. Esto, bueno, pues no funcionó, no tuvo ninguna efectividad. Incluso inició medidas absurdas como pintar toda la flota de vagones de metro de blanco, ¿no? Algo porque no hizo más que dar un perfecto lienzo nuevo a todos los grafiteros, ¿no? La verdad es que la medida era absurda. Una vez llegado a la alcaldía, Ed Koch, el siguiente alcalde, intentó implementar la estrategia llamada Muro de Berlín, Berlin Wall Method. ¿En qué consistía? Pues simplemente en poner vallas dobles en las cocheras, en los depósitos del metro, que es donde realmente los trenes eran pintados, ¿no? Pues poner vallas dobles en las cocheras y perros pastores alemán en medio con muy malas pulgas para que todo aquel que saltase la valla se encontrase en medio y los perros se le echara encima. Bueno, esto funcionó hasta que evidentemente los grafiteros dieron con la tecla de empezar a dar comida a los perros para distraerlos y así cortar con unas cizallas, cortar la valla tranquilamente y acceder a los trenes y hacer sus fechorías ahí. Y es así como llegamos al año 1984 y a un personaje que se encuentra hoy en día en el cuadro de honor de la MTA, un señor llamado David Gunn, que trajo consigo su plan quinquenal llamado Clean Train Program. Y es que David Gunn ya venía con unas buenas credenciales, ya había limpiado Boston, Filadelfia, Washington y Toronto cuando la MTA, la Autoridad Metropolitana de Transporte, le ofreció el encargo, ¿no? de limpiar el metro de Nueva York. Bueno, su primera reacción fue decir que no, por parecerle una tarea imposible, una misión suicida, ¿no? que le parecía una red tan grande y con un problema tan marcado. Pero bueno, al final el señor aceptó el reto y fue cuando empezó este programa de Clean Train Program. ¿En qué consistió? Bueno, realmente nos cuentan que fue un cambio de enfoque en cómo ver una pintada en el metro. Y os explico. Muchos podríamos ver el graffiti realmente como un problema de limpieza, como el que puede tener un vagón de metro con papeles o con otro tipo de basura en el suelo, un problema de sanitation. Gunn dijo que eso no era así, que realmente era un problema de mantenimiento de la red
y del material rodante. Como un problema de mantenimiento, como puede ser el propio funcionamiento del tren, con sus sistemas rodantes, sus sistemas eléctricos de seguridad, y que el que hubiera grafitis era realmente un fallo del sistema de mantenimiento. Y es que en los 70 y 80, como os digo, con la crisis económica, el presupuesto para mantenimiento que tenía la MTA se había recortado mucho. Y las averías, descarrilamientos e incluso fuegos en los trenes era algo muy frecuente, ¿no? Realmente con la aplicación de las teorías de David Gunn, el graffiti se empezó a considerar como un problema similar. Y además, Gunn decía que cuando tú te sientas en un tren que está totalmente pintarrajeado, tú realmente no te sientes seguro y sientes que el sistema está fuera de control y que es un medio de transporte que no te apetece utilizar si puedes evitarlo. Gunn así estableció que, y aquí viene el cambio radical en el enfoque del problema, estableció que si una pintada aparecía en un tren, la respuesta debía ser la misma que si hubiera sufrido una avería, es decir, retirarlo del servicio a cocheras para su limpieza. De esta manera, los grafiteros tenían un coche menos a su disposición. Así, y con la aplicación de esta estrategia, algunos días se llegaron a retirar hasta 500 vagones de la red de metro por hallarse afectados por una simple pintada. Incluso durante las horas punta diaria, ¿no? Lo que, por supuesto, provocaba molestias y, por tanto, la clara concienciación de todos, que incluso de los culpables del problema, que iban en serio, ¿no? Esto incluso hizo cambiar la forma en la que se veía este tipo de, entre comillas, cultura popular del graffiti, pasando de verse como algo simpático, ¿no? Y parte de una cultura urbana a una verdadera molestia para el común de la ciudadanía. También se asignó un presupuesto anual de $52 millones y se contrataron más de 1.000 personas exclusivamente para limpiar los trenes con unos líquidos de limpieza especiales que hicieron que, tras unos comienzos un tanto lentos y dubitativos, el proceso de limpieza de un tren se agilizase bastante. Esto hizo que paulatinamente en esos 5 años las pintadas, el grafiti en el tren dejara de ser visibles, ¿no?, al común de la ciudadanía poco a poco, y finalmente los ratios de gente que hacía pintadas se redujese, estos actos vandálicos, y se redujeran hasta valores marginales, ¿no?, hasta el punto en que el 12 de mayo de 1989 la ciudad declarase su victoria sobre el graffiti en el metro, y esto está publicado en el New York Times. Voy a ver si os dejo también el enlace en la hemeroteca del Times a esta noticia. Bueno, esto, a pesar de todo esto, el graffiti no ha desaparecido 100%, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que hoy por hoy no sale, y con la continuidad en la aplicación de estrategia, el graffiti no sale de las cocheras, ya que se sigue aplicando esta misma estrategia. Solo, hoy en día, realmente donde puede verse es en las redes sociales de los grafiteros, ¿no?, que logran burlar la seguridad de los depósitos de trenes y que lo publican, pero no sin un precio, ¿no?, porque pintar un tren es un delito con consecuencias penales de cárcel y fuertes multas de hasta cientos de miles de dólares por daños a la propiedad pública.
Bueno, les merece la pena y sobre todo, sorprendentemente, cuando nos dicen que el 80% de los grafiteros que hoy en día se atreven a pintar un metro aquí son extranjeros, generalmente europeos, coleccionistas de fotografías de sus pintadas. Pues bueno, es un poco arriesgado, ¿no? Porque realmente pasarte una temporadita en Rikers Island, escuchad el podcast, ¿no?, que hicimos sobre la isla prisión de la ciudad, a mí realmente no me parece muy aconsejable ni recomendable, ¿no? Por lo que, bueno, algunos a veces calculan mal y les sale cara la afición, ¿no? Otra de las medidas tomadas, ya no solo con el graffiti, sino con las ofensas menores, fue que se impuso mucho control sobre, por ejemplo, temas como colarse en el metro, que, bueno, parecía ser un cachondeo, que ahí nadie pagaba, pues mediante la implementación, pues, de otro tipo de turnstiles o los torniquetes de entrada. Eso, bueno, creo que hace 2 podcasts estuvimos en el Transportation Museum, donde pudimos ver los distintos modelos, ¿no?, de turnstiles que se han utilizado a lo largo de la historia del metro. Bueno, se puso hincapié en detener a la gente que se colaba. Pues también la otra cara es eso, a veces con problemas en cuanto a excesos, ¿no?, en las actuaciones policiales, ¿no? Eso en cuanto, pues, el primer punto, ¿no?, el de tolerancia cero, ¿no? La otra sería Comstat, ¿no? Se llama accountability, que es, pues, dar responsabilidad a los propios comisarios de cada comisaría, ¿no? Y bueno, el programa consiste que las 77 comisarías más otras demarcaciones que hay, tampoco es entrar en eso, bueno, pues empezaron a elaborar unos informes semanales que recogían, pues, las denuncias, los arrestos y, bueno, todas las actividades y delitos detectados en cada demarcación, ¿no?, en cada precinct que cubre cada comisaría, y esto se enviaba, pues, al sistema central, ¿no? Y así, pues, mediante, pues, esta herramienta informática en que se basaba el sistema, se elaboraban unos mapas, una base de datos a nivel de la ciudad. Así, de esta manera, se podían empezar a establecer patrones de los delitos y ver dónde hay que reforzar medios y efectivos. También así se establecía un ranking de delitos y arrestos para cada comisaría para asignarle medios. Y es así, de esta manera, pues, iban viendo en tiempo real qué estaba pasando a nivel de la ciudad, en lugar de tener que elaborar de manera anual estos estudios y patrones de manera centralizada, ¿no? Eso hacía que, en función de las particularidades de cada punto, pudiesen tomar unas decisiones y asignar unos recursos. Todo esto combinado, pues, con lo que os hablaba antes: quality of life policing y tolerancia cero, ¿no?, donde se hacía hincapié en que se persiguieran delitos relacionados con el orden público, la prostitución, el consumo de drogas y alcohol, el ruido excesivo, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues está la teoría esta de las ventanas rotas. Hoy en día, decir que aparte de que se ha relajado bastante el ambiente, ¿no?, pues todo esto se ha relajado bastante, pero bueno, sin embargo, yo siempre recomiendo no despistarse y con tener cuidado con este tipo de delitos menores, como, bueno, consumo de alcohol en la calle, que si bien se hace un poco a la vista gorda, pero no hacer tonterías, porque, bueno, la policía de buenas, pues,
todo va bien, incluso te puedes hacer fotos con la policía y te ayudan y eso, pero por las malas yo no lo recomiendo tampoco. Y aquí es cuando llega ya también una figura importante, ¿no?, en todo este tema, ¿no?, que siempre sale, que es Rudolph Giuliani, el alcalde que, bueno, pues siempre que hablamos de este tema dice como que es el hombre que limpió la ciudad, ¿no? Bueno, pues eso se dice, pero hay mucho debate si fue realmente él o fue todo esto de que hablamos antes que él continuó simplemente, y que sí que es verdad que él desde la alcaldía dio el apoyo a todas estas políticas al departamento de policía para que se siguieran aplicando. Y bueno, pues hoy en día a Giuliani la ciudad le reconoce el mérito, pues, de dar apoyo desde su puesto a estas políticas para estabilizar el orden público, si bien pues no parece justo mencionarle como el único que limpió Nueva York, como yo os digo, se suele oír habitualmente si no has leído e investigado un poco en todas estas cosas de las que os hablo, y que es verdad que el proceso empezó años antes. Aún así, pues bueno, Giuliani es la típica persona que realmente podría haber dejado su carrera política con una buena imagen y un buen sabor de boca, pero en los últimos años, por su proximidad a Trump, hace que ahora se vea de alguna manera salpicado por los problemas de turbias relaciones con potencias extranjeras, ¿no? Y bueno, una vez dejó la alcaldía, tuvo una compañía de estas que se dedican a protección de datos personales, etcétera. Y bueno, pues ha dejado su imagen un poco enturbiada en ese sentido. Mi opinión, aparte de lo que haya podido decir hasta ahora, eso que dije que no la daría, bueno, por lo menos la daré sobre lo que es mi experiencia, ¿no? ¿Es segura hoy en día Nueva York? Sí, os diría que sí. Nosotros nos movemos por todos los boroughs a cualquier hora, y esto lo matizaré, ¿no? Y en el metro sin temor, ¿no? Y nunca hemos tenido problema, ¿no? Supongo que esto también es una cuestión estadística. Se dice que el topicazo, ¿no?, de que Nueva York es la ciudad que nunca duerme y siempre hay gente que va y viene, generalmente de su trabajo, escuchando su música, leyendo, pues a cualquier hora del día. Eso sí, vamos, la precaución. Hay que mantener los ojos bien abiertos en todo momento y, sobre todo, digo, evitar los locos o gente pues con serios problemas mentales, ¿no?, que los hay, ¿no? Es algo que desgraciadamente abunda, sobre todo en invierno, en el metro, y que es un problema muy serio, ¿no?, de tipo social, ¿no? También os digo, no te vayas por una zona, pues, a un polígono industrial por la noche, pero bueno, eso es algo de sentido común, ¿no? No buscar el peligro. Lo que sí os puedo decir es que robos comunes como de bolsos, carteras, mochilas, aparatos electrónicos, etcétera, es algo verdaderamente mucho menos frecuente que en ciudades españolas como Madrid o Barcelona, que yo conozco, pero de lejos. Eso sí que es verdad. Yo realmente a veces me sorprendo por lo confiada que va la gente con sus bolsos, mochilas, cámaras, etcétera, en el metro, ¿no? Y es que yo admito que vengo con el chip que llevas cuando vas a la Puerta del Sol o caminando por las Ramblas, que tienes que ir con 1000 ojos para que no te hagan ahí una pirula y te manguen. Por eso que a veces voy aquí y me sorprende a veces lo confiada que es la gente. Seguramente que sí que habrá algún caso, pero yo no he visto ninguno hasta ahora.
Eso sí, por ejemplo, si vais con la bici, vuestro buen candado Kryptonite súper reforzado que no os falte, ¿no? Para no quedaros sin bici cuando la dejáis aparcada en cualquier barra de la ciudad, como en el podcast que os hablé sobre el robo de bicicletas. Bueno, pues nada, aquí creo que ya me he extendido bastante por este podcast. He dejado un poquito esas causas, ¿no? Que nos cuentan los expertos sobre cómo Nueva York se convirtió en una ciudad, entre paréntesis, razonablemente segura. Y nada, gracias por aguantar hasta aquí, escuchar y bueno, recordaros las redes sociales del podcast, que son Twitter, Instagram, Facebook, Google Plus, y también dar las gracias a aquellos que habéis utilizado las donaciones presentes mediante el botón de PayPal en iVoox. Se agradecen y nada, os animo a los que no lo hayáis hecho, si os apetece hacerlo, que continuéis. Y ya para cerrar, una idea que se me ha ocurrido de cara al podcast 200, que ya va quedando menos. Yo creo que queda un poco más de 10 números para llegar a los 200 podcasts, que va a coincidir un poco con el cuarto aniversario del podcast, 2014-2018. Y bueno, pues sería proponeros de alguna manera la participación por parte de los oyentes, ¿no? Que bueno, todos somos oyentes de podcast aquí y realmente pues somos muchas veces oyentes silenciosos, ¿no? Mi propuesta sería que, si os apetece, mediante el envío de audios de aquellos que hayáis estado alguna vez por Nueva York, o que no hayáis estado, pero que sepáis algo y que os llame la atención, pues enviar un pequeño audio pediría menos de un minuto, ¿no? Para hacerlo un poco más dinámico, pues que enviéis alguna opinión o pensamiento sobre alguno de los temas tratados en el podcast, o incluso alguna experiencia que tengáis, para que así, bueno, llegado un momento, podamos hacer un podcast especial participativo con retazos de vosotros, ¿no? Que seáis vosotros los que hagáis el podcast, coincidiendo pues con esa marca de los 200 podcasts de Un Minuto en Nueva York. Se trataría pues que simplemente con el teléfono móvil grabéis un audio, un MP3, y que se puede mandar al email del podcast, que es unminutoennuevayork@gmail.com, y luego compondríamos pues, un podcast especial con vuestras opiniones o pensamientos para celebrar los 200 números. A ver qué os parece. Quedan ahí 10 números, o sea que hay tiempo para ir haciéndolo y recopilándolo. A ver si se hace bien, y si no, pues tampoco pasaría nada. Muy bien, pues ahora ya sí cerramos el podcast por ahí. De nuevo, gracias por escuchar y os emplazo al próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.